Bueno, ahora sí, estamos grabando. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023 y se va a realizar la defensa en este acto público de la tesis doctoral de Alejo Ramos Padilla, titulada Malvinas y Derechos Humanos, las disputas por la causa Malvinas, dirigida por el doctor Carlos Giordano y con un tribunal integrado por las doctoras Marcela Perelman, Natalia Federman y Paula Porta. Agradezco muy especialmente tanto al director como a las integrantes del tribunal por mucho trabajo que tienen que realizar leyendo y aportando cosas a la tesis y que es totalmente gratuito o no remunerado. También agradezco al público presente y al que está virtualmente, público muy prestigioso que nos honra recibir en nuestra casa. Sin más, te dejo, Alejo, para que expongas sobre tu tesis. Bueno, gracias, señor director del doctorado Ignacio Anitúa. Para mí fue un gusto recorrer junto a ustedes estos 2 años de preparación previa a la tesis y recibir la capacitación de los docentes de esta universidad. También es un honor ser evaluado por un jurado como la doctora Paula Porta, Natalia Federman y Marcela Perelman, y este gran jurado también que se conformó acá, en el cual están los verdaderos protagonistas de la tesis, de lo que fue mi experiencia de investigación y las ideas que se quieren plasmar en este documento de 250 páginas, siguiendo estrictamente las normas del doctorado. Digo gran jurado porque con cada uno de ustedes la veo a Elsa Pavón, la recuerdo a Chicha Mariani, la veo a Nora Cortiñas peleando por la detención de Videla, la veo a Ana María Cariaga, una sobreviviente, al igual que todos los excombatientes de Malvinas del CECIM La Plata, que son otros sobrevivientes y que transitaron experiencias comunes, pero que por alguna razón que vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos y este encuentro, se generó un enorme desencuentro y transitaron durante largos años y décadas caminos separados. Yo había preparado un PowerPoint, pero obviamente con la presencia de ustedes, ¿sí?, de los combatientes del CECIM, de los luchadores por los derechos humanos, voy a omitir, simplemente voy a mostrarles algunas imágenes y si después tenemos tiempo, al final, mostrarles un pequeño videíto en las Islas Malvinas, en el cementerio de Darwin, con los compañeros y compañeras aquí presentes. Simplemente para hacer una visita de lo que no les voy a mostrar, y voy a estar muy rápido, así conocí el tema Malvinas en el año 2010, 2 de los hombres que están acá presentes, Carlos Amato y Daniel Alonso, estaban buscando un abogado vinculado a los derechos humanos para que los patrocinaran la causa, que es la causa por las torturas, los destacamientos y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 74 días que duró la guerra por oficiales y suboficiales a la propia tropa. Y al mismo tiempo, mientras conversábamos esto, apareció otra necesidad por la cual venían peleando ellos desde hace muchos años, que era la identificación de los soldados que estaban en el cementerio de Darwin bajo una lápida que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Obviamente yo venía del campo de los derechos humanos, pero estos 2 expedientes, estos 2 reclamos, no estaban incorporados en el campo de los derechos humanos, pese a la persistencia que le había impuesto y había reclamado el CECIM desde el 14 de junio de 1982, cuando habían vuelto de Malvinas. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había ocurrido esto? Y acá sí, un pequeño paréntesis desde el punto de vista académico, ¿sí?, cuál fue la metodología de investigación, las fuentes de investigación, y sí, mucho me basé en el campo de los derechos humanos, especialmente el campo de las violaciones masivas a los derechos humanos, autores como Primo Levi, Giorgio Agamben, o de naturaleza jurídica como Kai Ambos, pero también tuve que recurrir al campo Malvinas, ¿sí?, autores como Paul Grossac o José Hernández,
y actores también más actuales, como Federico Lorenz, Roxana Gruber, pero no fue solamente eso. Recurrí también a los testimonios individuales, algunos publicados y otros que pude recorrer en los viajes al Chaco y Corrientes que hice con Pablo Basel, con Ernesto Alonso y con familiares que tenían la necesidad, por ejemplo, de que se identifiquen esos cuerpos, al igual que tenían las madres que reclamaron la identificación de los cuerpos y de sus seres queridos a través de la intervención del equipo de antropología forense. También fue necesario, para entender este desencuentro entre Malvinas y derechos humanos, recurrir a la historia y explicar por qué Malvinas era una causa nacional y por qué Malvinas había tenido la potencia para lograr que un pueblo que ya se animaba a protestar contra la dictadura nacional, que el 30 de marzo había hecho una manifestación criticando no solamente las medidas económicas, sino también las 30 de marzo de 1982, sino también las violaciones masivas a los derechos humanos, 2 días después saliera a la calle a avivar a Galtieri, a avivar la dictadura y a apoyar un régimen que estaba absolutamente desgastado. Fue complejo, y yo les decía que les iba a mostrar algunas de las imágenes, pero el desencuentro entre Malvinas y derechos humanos comienza ahí. Y por eso, acá la tenemos a Delia Califano, la abuela también de un nieto recuperado de Virginio Gando, diciendo: las Malvinas son argentinas, los derechos, los desaparecidos también. Fueron pocos los que en ese momento repararon en la necesidad de unir estos dos campos y estos dos reclamos. Simplemente para que tengamos una idea, estos son los jóvenes de 18 años que recuerdan Malvinas. Esta es la edad, estas son las caras de quienes fueron a defender las Islas Malvinas. Así volvieron, hambreados, con 20, en algunos 30 kilos menos. Así fueron enterrados. Y así estaban de felices cuando finalizó la guerra. ¿Pero por qué se pudo utilizar la causa Malvinas para revitalizar un régimen desgastado? Y bueno, porque es una causa nacional. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es una causa nacional? Y para eso fue necesario ir a los revisionistas históricos, donde aparece fuertemente en la historia de Argentina el revisionismo. Bueno, aparece con historiadores como Hernández Arregui. Seguramente también hay un nacionalismo autoritario representado por Leopoldo Lugones y aquel momento, sí, donde de la hora de la espada y el apoyo a la década infame, pero un nacionalismo popular simbolizado por Forja, por Jauretche, por Scalabrini Ortiz, por Homero Mansi, que peleaba contra el colonialismo, que peleaba contra el imperialismo, pero que no tenía en sus hojas de ruta y en sus discusiones el tema Malvinas incorporado. ¿Por qué? Porque ese nacionalismo que nace, ¿sí?, doctrinariamente en 1930, peleaba contra un colonialismo cultural, contra un colonialismo económico, contra este modo que tiene el Reino Unido de cooptar a las diferentes naciones, sometiéndolas cultural y económicamente. Por eso, el colonialismo clásico, para citar ejemplos, el colonialismo de Indochina o de Argelia, ¿sí?, no era el colonialismo contra el que combatía doctrinariamente el nacionalismo popular encarnado en Jauretche, en Hernández Arregui. Y teníamos, sin embargo, ya desde el 2 de enero de 1833, un enclave colonial que era un colonialismo clásico y que no estaba siendo atendido por el nacionalismo popular. Sí se ocupó, y mucho, el nacionalismo autoritario. Y sí lograron, a partir del 2 de abril de 1982, apropiarse de esa causa nacional, que es Malvinas, porque nos había atravesado durante todo el siglo XX y se había conformado una causa nacional
que tanto Paul Grossac, Alfredo Palacios del socialismo, Juan Domingo Perón con su visión antártica, Ilia con la resolución 2065, habían instalado como una causa compartida que nos unía y que hacía nuestra identidad. Pero sin embargo, en 1982 esta causa es utilizada para sostener el régimen militar y luego, peor, es utilizada para reclamar la impunidad de quienes habían atentado contra el orden democrático y llevado adelante las peores violaciones masivas a los derechos humanos cometidos en Argentina. Una cuestión muy técnica para terminar con esto de la causa, ¿sí? pero vale la pena aclararlo. ¿Sí? Uno tiene que distinguir entre la cuestión, la causa, la guerra y la gesta. La cuestión Malvinas es el reclamo diplomático que se inicia a partir del 2 de enero de 1833, cuando los ingleses invaden Malvinas. La gesta es el modo en que los militares cuentan los 74 días que duró la guerra. La guerra, propiamente dicho, no hace falta explicarlo, pero la causa nacional es todo eso y mucho más. Son las invasiones inglesas de 1806 y 1807, es la vuelta de obligado, es obviamente la guerra de Malvinas, son nuestros combatientes, es el gol a los ingleses de Diego Armando Maradona, es algo que nos une y que nos genera ese sentimiento de pertenencia, de identidad, de soberanía y de lucha por un destino mejor y común. Por eso la potencia de incluir Malvinas dentro del campo de los derechos humanos y también del campo popular. Forja solamente había tratado en un volante en 1938, pero no le dio un tratamiento específico. Y por eso, tal vez por esta falta de tratamiento específico, que la academia también se debía, fue tan fácil la apropiación por una dictadura militar. Ocurrió, tenía dificultades en algún momento de cómo contar en una tesis doctoral la guerra, y para eso Paula Porta no me va a dejar mentir, recurrí al modo en que se había contado Malvinas. ¿Cuáles eran los discursos que circularon entre el 2 de abril y el 14 de junio? Y especialmente, ¿qué era lo que decían los medios de comunicación? Del estamos ganando, cuáles eran las frases y el acompañamiento a la guerra de Malvinas que hacían los principales medios de comunicación, los socios de la dictadura. Socios me refiero a diarios como La Nación y Clarín, que en papel prensa eran socios de la dictadura, y también otros medios de comunicación como el Buenos Aires Herald, que tenía una posición particular, o la prensa, pero era importante ver cómo todo el espectro político, salvo honrosas excepciones, acompañaban que más de 9.000 soldados conscriptos fueran sin ninguna clase de preparación a enfrentar una potencia bélica sin armamento, sin ropa adecuada, donde fueron hambreados, estaqueados, maltratados y luego a la vuelta ocultados, y se les impuso un discurso de cómo debía contarse la guerra. Y ahí viene un segundo periodo donde algunos sostienen que ahí comienza el 14 de junio de 1982, un periodo de desmalvinización. De esto no había que hablar. Otros dicen, y técnicamente podría decirse así, que la desmalvinización comienza con Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque el término específicamente desmalvinización es un término del sociólogo e historiador Alan Rouquier, un asesor de Raúl Alfonsín, que decía que si queremos que no haya nuevas irrupciones al orden constitucional y democrático, debemos desmalvinizar la Argentina. Y desmalvinizar la Argentina era abandonar a quienes estaban sin identificar en las Islas Malvinas y a quienes habían sido torturados y habían padecido graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto bélico. Esos relatos no podían
salir a la luz. De hecho, entre el 14 de junio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, y después también continuaron, solamente se podía contar la guerra desde un relato épico, como si fuera una gesta. Cuando llegaban, ¿sí?, eran recibidos en los centros de asistencia de recuperación integral, los CARI, que Ernesto Alonso llama los feedlots, los hacían recuperar peso, para que no sean vistos y fotografiados en esas condiciones. No solamente eso, había cartillas de recomendaciones y había modos de comunicar lo que había ocurrido en Malvinas. Malvinas, pese a ser una derrota, debía ser considerado un acto heroico. No para sostener el régimen militar, sino un acto heroico que lo íbamos a asociar incluso con algunas derrotas, como cancha rayada. Sí, era heroico y por eso había que levantar las actividades y los actos de heroísmo de la Fuerza Aérea, de Poltroneri, ¿sí?, e incluso de algunas personas que habían participado del terrorismo de Estado, como el caso emblemático de Giachino, que murió precisamente porque no estaba preparado para la defensa nacional, sino que se había sido educado en la doctrina de la seguridad nacional. Nuestro ejército, el que nos condujo a la guerra de 1982, no había sido educado para la defensa nacional, había sido educado en la Escuela de las Américas. Su principal método de investigación, de tortura y de acción eran las prácticas que se utilizaron para enfrentar a la población civil, torturar y llevar adelante el plan represivo en la Argentina. Pero decía, la guerra debía ser contada de un modo determinado. Y en eso, sí, no solamente este modo heroico en el que debía ser contada la guerra, sino el proceso de desmalvinización que propuso Alain Rouquier, dejó invisibilizados a los soldados, a los conscriptos, a aquellos que no compartían la dictadura militar, pero que tampoco tuvieron un espacio donde militar y no tenían un espacio donde se generara la escucha social necesaria para que su voz y la de sus compañeros que habían quedado en Malvinas y la de sus compañeros que habían sido torturados pero que no se animaban a declarar, tuviera la potencia de ser recogida y receptada por toda la sociedad para que esa carga que tienen todos los sobrevivientes, y la miro a Ana María Cariaga, pero miro también a todos los soldados excombatientes, sea más liviana, es necesario que ese testimonio se escuche dentro de un ámbito de representación donde exista la posibilidad de escucha social. En una guerra, como en un campo de concentración, si hay cosas que están dentro de lo decible, pero también hay cosas que están dentro de lo indecible. Y dentro de lo indecible, o nuestra sociedad estaba preparada en primer término para escuchar acciones heroicas de nuestros soldados, de la aviación, pero no estaba preparada para escuchar, que los oficiales y suboficiales habían torturado a los soldados conscriptos de 18 y 19 años que sin preparación habían ido a la guerra de Malvinas. Se les incluso en esos CARI, cuando salían, hay una cartilla de recomendación, pero para que uno tenga una dimensión de que la potencia del relato oficial, donde se les indicaba a los propios soldados el modo en que debían contar la guerra. La desmalvinización que propone Alain Rouquier y que acepta y acompaña a Raúl Alfonsín, en un momento desaparece con la famosa frase de Semana Santa, si lo tengo, de Semana Santa de 1987, se había llevado adelante el juicio a las juntas, había un momento donde la memoria y la verdad y la justicia estaban avanzando, pero en ese día de Semana Santa, cuando los militares golpistas reclamaban impunidad
y la finalización de los juicios, Alfonsín fue a Campo de Mayo y después pronunció su famoso discurso: la casa está en orden, no hay sangre derramada en el país, pero también catalogó a Aldo Rico y a los Cara Pintadas como héroes de Malvinas. Cuando los verdaderos héroes de Malvinas, y muchos no me van a dejar mentir, estaban en la Plaza de Mayo sosteniendo la democracia, pero les devolvió la bandera de Malvinas y volvió a colocar la causa Malvinas dentro de un nacionalismo autoritario que años después, con figuras, por supuesto, Aldo Rico, Mohamed Ali Zenelin, que fue presidente honorario de la Federación de Veteranos de Malvinas, o Cisneros, miembro del batallón del 601 de inteligencia durante la dictadura, y luego presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, eran quienes hablaban en representación de los héroes de Malvinas, en representación de los muertos de Malvinas, eran los que tenían el monopolio de la causa Malvinas. Y en este contexto, no solamente los partidos políticos que habían acompañado la guerra preferían mantener silencio, porque todos, la sociedad en su conjunto, acompañó, sí, ese 2 de abril a Galtieri, y muchos viajaron a las Islas Malvinas junto con Videla a festejar la asunción de Menéndez. Preferían mantener silencio que hacerse cargo de lo ocurrido con los sobrevivientes y con las familias de los héroes que habían quedado en Malvinas. Este contexto empieza a modificarse levemente, empieza a haber una remalvinización en los años 90, pero muy vinculado a este nacionalismo autoritario. Leopoldo Lugones estaría feliz con ese modo de contar Malvinas en los años 90. Sin embargo, donde en los 90 también aparecen muchos acuerdos bajo el denominado paraguas de soberanía, que eran entregas literales de la soberanía argentina, los famosos acuerdos de Madrid. Pero no me voy a detener en esos años tristes para la causa Malvinas, sí empezar a señalar qué ocurrió en el año 2003. En el 2003 se dio una conjunción donde se reactivaron las políticas de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, a la saga, a la cola de todos esos reclamos, venían los reclamos de Malvinas. En el año 2006, unos 2 exsoldados torturados se animaron y se atrevieron a prestar su testimonio para enfrentar el relato oficial que solo permitía contar Malvinas como si fuera una gesta. Y en el año 2007, el doctor Pablo Bassi, después de una investigación administrativa, juntó 23 testimonios en Corrientes de soldados torturados y los llevó a Tierra del Fuego para que se califiquen esos hechos y se investiguen esos hechos como crímenes de lesa humanidad. Nuestro Poder Judicial buscó la manera de impedir esa investigación. Ahí es donde yo conozco a todos estos héroes, a todos estos sobrevivientes, que no les gusta que le digan héroes, porque héroes se hacía llamar Aldo Rico, entonces ellos sacaron la revista Antihéroes. Carapintadas eran ellos, entonces ellos eran los caradifusas. No son veteranos, no son niños, porque el modo de catalogarlos como niños también era un modo de desautorizar su discurso. Pero es cierto que a los 18 años se conformaron como una nueva identidad social que decidió reclamar por las violaciones a los derechos humanos desde el campo de una ONG que se percibía como una ONG vinculada a los derechos humanos y que estaba alejada del discurso oficial que se pretendió imponer
desde todas las agencias del Estado. Es muy curioso el modo y poder leer estas actas secretas o los documentos desclasificados que se desclasificaron, el informe Rattenbach en el 2012. Antes lo conocíamos, el informe Rattenbach, que por una publicación del CECIM la traje en una bolsita negra porque en los años 80 así se vendía y se publicaba el informe Rattenbach, que era una publicación que hizo el CECIM clandestina, al igual que las revistas pornográficas salía en una bolsita negra. Pero el informe Rattenbach después fue desclasificado en el año 2012, en el 2015 se desclasifica el informe Calvi, se empiezan a conocer las actas de recepción y las primeras declaraciones que habían hecho los soldados conscriptos cuando llegaron en 1982. Y ahí empieza a aparecer un caudal de prueba enorme y significativo que no autoriza a ninguno de nosotros desconocer el modo masivo y sistemático de lo que fueron las torturas cometidas durante el conflicto bélico a los propios soldados que fueron a participar y a defender la patria. Ese es el contexto, como decía, del año 2010, que los conozco. Ellos buscaban un abogado que tuviera vinculación con los derechos humanos, que hubiera ido a pelear con Norita, ¿sí?, la detención efectiva de Jorge Rafael Videla, con Elsa, el juicio de plan sistemático de robo de bebés. Yo tenía una fuerte inserción en La Plata y fueron ellos los que me eligieron a mí para que los acompañe. Como la causa transitaba las demoras del Poder Judicial y los compañeros son ansiosos, durante ese tiempo, mientras escribíamos el recurso contra una de las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Penal, decidimos ir al Corrientes y el Chaco a juntar testimonios y conocer qué era lo que había ocurrido con las madres, los hermanos de aquellos jóvenes que estaban enterrados en el cementerio de Darwin sin identificar. Y ahí conocimos que las experiencias eran las mismas, muy similares a la de las madres y las abuelas, que todavía esperaban, en algunos casos, que su hijo vuelva, que habían sido objeto de toda clase de desinformación estatal. Algunas tenían versiones de que podía ser prisionero de guerra, que podía estar en un neuropsiquiátrico, que ese buque ruso que levantó algunos cuerpos del Belgrano también podía haber recogido a sus hijos. Claro, no estaba la identificación. No sabían qué era lo que había pasado con sus cuerpos. Les mostré el modo en que habían dejado esos cuerpos. ¿Y quiénes los enterraron esos cuerpos? Acá hay muchos de los que enterraron a sus compañeros. Y por eso tenían la carga y la necesidad de ir familia por familia a contar qué era lo que había ocurrido con sus seres queridos. Algo que no hizo el Estado. Y es una deuda que quedaba pendiente. Las madres esperaban en la Navidad, el día de cumpleaños, que su hijo apareciera, porque no existían respuestas por parte del Estado. Y ahí tomamos los primeros testimonios, tomamos declaraciones, logramos con las madres de Malvinas, hubo padres de Malvinas, que la dictadura se ocupó de que no se asociaran con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que expresaron su testimonio y nos dieron al CECIM La Plata, a mí, ese instrumento para reclamar al Estado argentino la identificación de esas tumbas. Con eso formulamos una acción de amparo y ese mismo día, 2011, 11 de agosto del 2011, reclamamos también al Poder Ejecutivo Nacional lleve adelante todas las acciones necesarias para lograr la identificación de sus cuerpos. Al mismo tiempo, nos hacíamos tiempo para apelar y seguir impugnando y reclamando la investigación de la causa de las torturas. Pero el contexto, ¿sí?, era otro. Y el 2 de abril del 2012, incluso antes de que la justicia reconociera el derecho que tenían las familias
de hacer el duelo, de saber qué era lo que había pasado con sus seres queridos, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió reclamarle a la Cruz Roja Internacional, en nombre de la Argentina y en nombre de todos los familiares de caídos, la identificación de esos cuerpos. Y pidió expresamente la intervención del equipo de antropología forense, ese por el cual ustedes lucharon tanto, por el cual vos luchaste tanto. Y se conformó una comisión, la cual estaba Claude Snow, tuvo Luis von der Rieder, no, Claude Snow, no, Morris Malvin, y se logró establecer una política de Estado que, más allá de que la identificación no ocurrió inmediatamente, porque era un contexto donde se estaban desclasificando archivos a nivel nacional, donde se estaban aplicando las mismas políticas de memoria y verdad justicia al campo de Malvinas, también en el ámbito internacional, la causa Malvinas había dejado de ser una causa solamente de la Argentina, era una causa latinoamericana, por su interés geopolítico, por su interés estratégico. Era una causa también del mundo, porque enfrentaba el colonialismo. Y era una causa también global y de los derechos humanos, porque si uno enfrenta el colonialismo, aplica también los derechos humanos. El colonialismo es algo improcedente, impensado en una perspectiva de derechos humanos. Y en ese contexto era muy poco probable que Reino Unido aceptara los reclamos de la Argentina en la Cruz Roja Internacional de que se identificaran esos cuerpos. Sin embargo, el acuerdo ocurrió en el 2016. Y en el 2016, durante todo el 2017, se lograron identificar un montón de familiares, pudieron viajar a Malvinas, luego hubo un segundo proyecto humanitario, y ahora se están planteando, se han identificado de esas tumbas 121 de 122 tumbas. Hay trabajos realizados de Laura Panero, de Laura Panizo, que tratan puntualmente cada una de las identificaciones, pero en este contexto también se continuó con la causa por las torturas. Y más allá de que la Cámara de Casación, cada vez que tuvo la oportunidad de impedir que se investiguen estos hechos, aun cuando se le dieron diferentes opciones, tanto desde el punto de vista de la prueba como desde el punto de vista jurídico, porque la tortura debía investigarse sea o no sea un crimen de lesa humanidad. Las excusas que fue imponiendo el Poder Judicial para demorar la investigación de las torturas cometidas durante 1972 son excusas jurídicas, pero que fácilmente se podrían sortear con la aplicación de también otras estrategias jurídicas, como considerarlas un delito de una grave violación a los derechos humanos, como es la tortura, como puede ser considerar también, y esto lo dijo el Procurador General de la Nación, un delito de lesa autonomía, de un crimen de lesa humanidad autónomo, porque, claro, podemos preguntarnos, llevar a 9.000 jóvenes de las provincias más pobres de la Argentina, del Chaco, de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, que no estaban incluidas en el modelo económico de Martínez Dios y de la dictadura militar, a la primera línea de batalla, sin el equipamiento, sin la preparación adecuada, no puede ser considerado eventualmente un crimen de lesa humanidad. Bueno, ni esta ni otras consideraciones fueron nunca siquiera analizadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Cámara Nacional de Casación Penal. Distinto es los juzgados de primera instancia y la Cámara de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, esta lucha persistente logró y permitió que la semana pasada, el día 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretara la admisibilidad del recurso planteado por el CECIM
contra las resoluciones y contra el Poder Judicial que durante 40 años le privó de justicia a todos estos héroes y a todos los familiares y a todos los excombatientes que solo reclaman que se investiguen estos hechos. Quiero terminar diciendo que a través del trabajo incansable de esta asociación de excombatientes que lograron comulgar y compartir y aunar sus esfuerzos con el trabajo de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, la triada memoria, verdad y justicia se amplió a soberanía, democracia y paz. Quiero agradecerles y finalizar, si puedo, si me permite el jurado, esta exposición con un pequeño video, ¿sí?, del 2013 que creo que sintetiza un poco estos desencuentros y los esfuerzos que muchos de los que están acá hicieron para que Malvinas esté dentro del campo de los derechos humanos y Malvinas esté dentro del campo nacional y popular. Me va a ayudar, es mi hija. Y siempre pasa, siempre ocurre. Van a ver, y si quieren reconocerse, son las personas que están acá. De que hoy corrijo las cosas y más que nada necesitamos la identificación de realmente si no hubiera estado acá esperaría que nuestros compañeros pudieran acercarse dando la bienvenida que corresponda en el lugar que corresponda. Por lo tanto, la próxima vez que vengamos a dar, esperemos que todos nuestros compañeros estén identificados. Eso, esta despedida compartida, de la cual quiero que participemos todos, tiene que ver con esto de la identidad, que sea el último año. Venimos a ver el resultado. Realmente lo inmenso de estar con los compañeros que nos resistimos muchas veces a venir y ahora estamos juntos, ya volvimos todos y es lo grandísimo estar con este compañero que nos ayudó y que se puso al frente de la identificación y que nos enorgullece realmente poder meter ese granito de arena para que algún día estos compañeros tengan todo su identidad, se las devuelvan. Gracias por eso. A todos los compañeros caídos presentes. Ahora siempre. Ahora siempre. Ahora siempre. Carlos Herrera, presente. Daniel Mazá, presente. Rolando Coni, presente. Presente. Dante Pereira, presente. Presente. Gatoni, presente. José Luis de Tierno, presente. Pedro Bosconi, presente. Alas Caeta, presente. Gonzalo, presente. 123 compañeros presentes. Ahora siempre. Ahora siempre. Ahora
en el orden que ustedes decidan. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Alejo, por haber producido esta tesis. Me parece que una tesis de grado, una tesis de doctorado, así como por definición, tiene el desafío de aportar nuevos conocimientos al campo. Y en este caso, en el campo de los derechos humanos, esta tesis lo que viene a aportar es este trabajo, por un lado, este trabajo de indagación, de investigación, de sistematización de la información, de cómo fue separada la causa Malvinas de los derechos humanos. Y en el trabajo se presenta un potencial transdisciplinar que el doctorando logra poner en diálogo, logra, por un lado, contextualizar histórica, temporal y políticamente el desarrollo, la trayectoria de estos procesos, los motivos de los desencuentros, las tensiones, pero también los acuerdos. Me parece que la tesis tiene una fortaleza que es la de la documentación, la de la multiplicidad de distintas fuentes, ¿no? Como una habilidad, yo diría, no sé, de arqueólogo, de ir a buscar las distintas piezas sobre las cuales sustentar sus argumentos, pero no solo encontrarlas, sino ponerlas en vinculación. Y ahí está la habilidad comunicacional, la habilidad expositiva, la habilidad de construir conocimiento. Me parece que en ese sentido tiene un potencial muy rico, no solo por la indagación de archivos, sino también por el trabajo de recabar estos testimonios, de poder tener la voz en primera persona de aquellas que hicieron posible este encuentro entre la causa Malvinas y los derechos humanos. Me parece que además apela a distintas miradas disciplinares, ¿no? Parte de lo jurídico del derecho, pero también se toma teorías de la sociología, de la antropología, y me parece que eso también es un plus y es un valor a las causas de los derechos humanos y a este doctorado, ¿no? Y además recurre también lo dijo en su exposición, lo vimos recién, a distintas fuentes de los medios de comunicación, en tanto actores sociales y actores que construyen sentido en nuestra sociedad, y también toma la comunicación como una dimensión importante para mostrar su trabajo. De hecho, tiene una claridad conceptual muy valiosa, pero la tesis inicia, nosotros recibimos el documento digital, pero la imagen con la que comenzamos a leer, nos encontramos con el documento, con el trabajo, digo, me parece que hacer referencia a esta imagen ya es no solo un posicionamiento, sino también un recurso muy rico desde donde contar la causa Malvina y las disputas por los derechos humanos. También tiene otros aportes, que es la claridad en la narración. Digo, comencé agradeciendo, pero porque a pesar de lo angustiante que puede ser el tema, fue una lectura clarísima, o sea, fue muy ágil de leer. En esto me parece que la disposición y el cómo narrar hace también a un modo de querer construir un conocimiento para que esté a disposición de todos y todas. Me parece que hay una sistematización muy valiosa y que es un punto de partida, me parece que cierra un proceso de años, pero también es un punto de partida para seguir construyendo derechos humanos en este sentido. Y que, no, bueno, nada, me parece que da cuenta de esto, de cómo se fue modificando el enfoque sobre las causas Malvinas. Me parece que da cuenta de los encuentros y desencuentros, y sobre todo de la labor militante de los excombatientes de Malvinas. Ahora, hasta acá, llegó
Sí. Gracias. Bueno, coincido, a mí me parece muy interesante la tesis, la forma en la que detalla cómo la falta de garantía de un derecho no necesariamente tiene que ver con el Estado en la negativa, ¿no? En este caso me parece que en particular explica muy bien cómo la cuestión de la soberanía es lo que dificulta la realización de un derecho o de varios derechos, en particular el tema de intereses, el derecho a duelo. Entonces ahí la relación o la obstaculización del derecho a duelo por las disputas de soberanía, por un lado por las disputas de soberanía y por otro lado por acciones estatales de dos estados, ¿no? Y ahí me parece que hay algo muy interesante que Alejo menciona en la tesis y que para el futuro creo que es algo para seguir adelante, que es, hubo una primera decisión del Estado que decidió por todos y todas los familiares, que fue no traer al continente a los dos muertos. Ahí no hay una distinción entre soldados, o no me queda claro si hay una distinción entre soldados oficiales y suboficiales. Creo que la tesis podría haber aclarado un poco más esa composición. ¿Quiénes fueron sujetos de no identificación? ¿Quiénes fueron? Digo, sí está claro en la parte de torturas, quiénes fueron sujetos de torturas y quiénes no lo fueron, pero en la parte de la no identificación, por mi conocimiento del tema, sé que hay más ahí que vale la pena mencionar, porque hay una cuestión de clase, que ahí pasa a ser inadvertida, que me parece que es importante. Entonces ahí creo que el Estado argentino toma una decisión por todos los familiares, el Estado inglés participa de esa decisión, no promoviendo más la identificación, y eso creo que es interesante, está muy bien planteado. Creo que la tesis se hubiera enriquecido con más entrevistas a familiares de soldados no identificados, a los que se opusieron y a los que no se opusieron, porque, otra vez, como parte de mi obsesión por los temas, el tema del derecho a duelo, creo que como sociedad argentina hemos asociado el derecho a duelo con la identificación y con tener un cuerpo de manera lineal. Y que eso no es así para todo el mundo. Creo que la lucha de Eve por la no exhumación de los desaparecidos es una muestra de eso. Ella no quería que eso se hiciera, y había otros que sí. Entonces ahí hay una tensión de derechos que en el caso en particular de los soldados está muy fuertemente presentada entre los que no están identificados y los familiares no los quieren identificar, y los que sí, o los que están en una misma tumba, que creo que mencionás, la tumba por partida, donde hay uno identificado y cuatro no identificados. Insisto, perdón, esta es mi obsesión. Esa persona, si esa persona identificada, si los familiares de esa persona identificada no quiere que se exhumen, ellos tienen un derecho a que ese cuerpo no sea tocado, su familiar no sea tocado. Y hay otros tres que sí, y en términos de derecho, porque ahí me aparece la abogada que tengo adentro, me parece que es una cuestión interesante a plantear, y me parece que esta es una de las preguntas para vos, es cómo se resuelve esa tensión, o si hay derechos ahí a considerar más que otros. Creo que la cuestión de las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, son un punto de partida de la relación entre Malvinas y derechos humanos, marcada por Delia, en el mismo momento de la guerra, en el peor de los contextos, y que merece más destaque, que vos lo mencionás, pero creo también que ahí había más hilo para tirar, ¿no? Que ahí las madres y las abuelas decidieron que el contexto de la guerra en el que había un foco internacional en Buenos Aires era también la oportunidad de denunciar la desaparición, y ahí hay una unión que hoy vemos que es inseparable, ¿no? Pero que ahí hay una endija, una visión anterior al fin de la guerra, que ya marcó eso. La cuestión de clase ya la mencioné. Después creo que hay una relación para hacer
entre la gran marcha, que para mí fue del 96, del 24 de marzo de 1996, que ante el aniversario del golpe fue multitudinaria, y la marcha, perdón, y el aniversario de la guerra del 2012, que es donde empieza a haber una ebullición diferente. Creo que ahí hay una cuestión simbólica de los aniversarios, que jugó muy fuerte, también creo que juega muy fuerte para Cristina, que vos lo mencionás, pero creo que yo no lo termino no lo termino de dimensionar, que es la cuestión patagónica, o sea, ser patagónico y la guerra. Creo que ahí el kirchnerismo tuvo siempre muchas fichas puestas por su proveniencia patagónica. Y después tengo más preguntas, porque siempre tengo preguntas. Una es por qué equiparás las reparaciones dadas a los desaparecidos y sus familiares con las reparaciones, yo diría pensiones, que no son reparaciones, sino pensiones, dadas a los excombatientes sin distinguir cuadro, si eran soldados, no cuadro, etcétera, o cuánto tiempo estuvieron en la guerra, o el daño individual que se les produjo, mientras que las reparaciones sí tenían distinciones. ¿Por qué considerás que dejar a los soldados en Malvinas fue abandonarlos y no un acto de soberanía? Dejar a los soldados muertos, prefiero. Que de hecho mencionás que muchos familiares apoyaban. Otra vez ahí creo que hay una tensión entre tener entre los familiares que quieren tener a su familiar cerca y la no traída al continente, que creo que es una tensión fuerte, que hay que masticar más, que yo no tengo respuestas, pero que está ahí flotando, ¿no? Como vos decís, hay parte de la oposición a la identificación que tenía que ver con que los familiares relacionaban la identificación contra el continente, y esa era una relación que estaba espuria, digamos, ¿no? Que no era honesta. ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Y una más tenía, no, ya te la dije, el derecho al duelo y qué pasa cuando hay dos, uno que no quiere y uno que sí, mismo cementerio, mismo muerto o mismos muertos. Esas son como mis preguntas. Eso a mí me parece que hay mucho digo, que es un enorme trabajo de sistematización, que plantea además muy claramente tu militancia y tu compromiso con el tema, y eso digo, hace la lectura muy rica y muy llevadera, pero sí creo que hay algunas cuestiones de derecho que esperaba de un abogado, que me salió más la abogada amiga vos, y eso me llama la atención. Pero que parece eso, muy interesante para seguir pensando, porque son mis temas, ¿no? ¿No? La disputa por los muertos, ¿de quiénes son los muertos? Así que bueno, nada, muchas felicitaciones, fue muy placentero de leer. Después en privado voy a preguntar 1000 cosas más y voy a comentarte 1000 cosas más, pero como jurado estamos acá. Bueno, me toca complementar y no repetir cuestiones que plantearon Paula y Natalia. Así que, bueno, son puntos más complementarios. Primero, felicitaciones, me gustó mucho el texto, me interesó, me pareció apasionante, y creo que hay ahí en la cuestión transdisciplinaria, y siendo yo no abogada, tengo una valoración de la escritura en términos más políticos y más conceptuales, que creo que tienen que ver también
con el proceso de Alejo en el doctorado y un cambio, ¿no?, en el punto de enunciación, que no tiene que ver con las distinciones en las que está haciendo énfasis Natalia, sino en, bueno, desde dónde se escribe y cómo se escribe. Así que ahí hay una primera cuestión que apunto como pregunta, que es acerca de, con alguna reflexión de cómo el proceso de doctorado, de investigación, de conversación, de recabar testimonios, te permite hacer una contribución distinta a la que puedes haber hecho sobre esta causa como abogado, ¿no? ¿Cuánto de esto transforma tu conocimiento de los hechos o tu mirada, o te aporta, digamos, nuevas preguntas que no son las propias de la normatividad y de la posición jurídica sobre los procesos que son objeto de la tesis? Hay dos cuestiones que a mí me interesaban mucho y que son justamente, las planteaste al inicio de tu exposición. Una tiene que ver con inscribir la disputa derechos humanos Malvinas en disputas de las tradiciones políticas y culturales más amplias de nuestro país, ¿no? Entre distintas tradiciones de los nacionalismos. Y ahí me parece que la tesis gana lectores, quiero decir, gana interés y gana diálogo con otros campos de investigación que no son estrictamente los derechos humanos y Malvinas, sino, bueno, que puede entrar en diálogo con trabajos sobre tradiciones políticas y culturales y sociales del país, en donde el par conceptual o la disputa o el encuentro y desencuentro entre derechos humanos y Malvinas es no diría un ejemplo, es un caso emblema de distintas disputas conceptuales acerca de, bueno, ahora vos mencionaste también, ¿no? Soberanía, nacionalismo, antiimperialismo, anticolonialismo, ¿no? Bueno, distintas cuestiones que hacen a las grandes discusiones de un país con la historia geopolítica y latinoamericana y específica, digamos, de la inserción de nuestro país en el mundo. Entonces creo que la tesis logra ubicar su cuestión específica en una cuestión amplia que tiene vasos comunicantes con las grandes discusiones, digamos, de la historia, especialmente del siglo XX de la Argentina. Así que esa diferenciación, digamos, entre nacionalismos creo que excede la cuestión de nacionalismos para abrir discusiones mucho más amplias. La otra cuestión, Alejo, que vos planteaste al inicio, diferenciando cuestión, causa y gesta de Malvinas, me parece que es un tipo de distinción que el texto necesita mayor precisión, y así como lo planteaste acá, en el uso de categorías. Es decir, esto lo estoy usando porque es una categoría, una herramienta de análisis mío, construido para distinguir niveles, o esto es una categoría política que es un hallazgo del campo y es así como los actores le dan sentido a estos procesos. Hay momentos en los que en la tesis este uso de categorías es más claro y hay momentos en los que parece más naturalizado y una no distingue si esto es una categoría analítica, si esto es político, si esto es normativo. Y creo que una mayor precisión en el uso de las categorías, tal como hiciste en tu exposición, le da más rigor como texto académico. Eso porque además creo que lo que aporta la tesis y puede fortalecerse con este tipo de especificación es un campo de términos y lenguajes que hacen al campo de los derechos humanos y a la cuestión causa Malvinas, que ya dije algunos, ¿no? Nacionalismo, colonialismo, imperialismo, lesa, derechos humanos, tortura, bueno, cuestión, causa y gesta, y después cuestiones que hacen a las formas de nominar a los actores centrales, protagonistas del proceso, como desaparecidos, conflictos, pibes, chicos,
o de nominar represores, héroes, carapintadas, torturadores, que en esas tensiones, en las nominaciones, en las categorías, hay un gran aporte de la tecnología, poder identificar, digamos, los lenguajes que los actores utilizan para dar sentido a su interpretación de los hechos. Quiero decir, la tesis avanza muchísimo en identificar esos lenguajes específicos y creo que puede ganar con algunas reflexiones sobre esos términos, especificaciones sobre esos términos. Voy como a algunas preguntas concretas, además de la cuestión, digamos, de este desplazamiento de la enunciación en este proceso de doctorado de investigación. Hiciste algunas reflexiones en tu exposición acerca de tu implicación específica en el campo de investigación, como abogado de la causa, como militante. Te preguntaría sobre eso, bueno, las consecuencias o las implicancias epistemológicas de esa ubicación en el campo. ¿Qué efectos tiene eso en tu acceso al campo, en tu interpretación de los hechos? Digamos, porque esta es una tesis que únicamente podrías haber escrito vos y que implica eso para el conocimiento que se genera ahí. Y después, dos, que ya no son tanto sobre el investigador, sino más sobre la tesis. Una es que hace una afirmación varias veces y en puntos claves de la tesis acerca de que este proceso de encuentro transforma tanto la causa Malvinas como el campo de derechos humanos. Creo que está más desarrollado en la transformación sobre la causa Malvinas, el uso de las estrategias que se habían probado en el campo de los derechos humanos, del lenguaje, que la cuestión de cómo esto transforma efectivamente al campo de los derechos humanos. Ahí me lo pregunto desde dentro de ese campo, digamos, cuánto nos ha transformado a los organismos de derechos humanos la recepción de la causa Malvinas como una cuestión propia y de derechos humanos. Te pediría un poco más de detalle acerca de cómo pensás también esa reciprocidad desde el movimiento de derechos humanos. O si hay en todo caso también diferencias dentro del movimiento y del campo acerca de ese encuentro, digamos, quizás no es igualmente pleno, digamos, dadas las heterogeneidades que hay dentro del movimiento de derechos humanos y sus organismos y sus actores. Y después tenía una pregunta específica sobre un momento de la historia, y algo que a mí me gustó mucho de la tesis, que es, y que creo que en este momento político-histórico en el que estamos le da una relevancia importante, que es entender cómo esto, cómo Malvinas fue objeto de discurso y de medidas de los distintos gobiernos, antes de la guerra, ¿no? desde mediados del siglo XX o incluso desde el 30, y en los sucesivos periodos. A mí me interesó mucho esta historización porque es una historización que no solo sigue los periodos de gobierno, sino los hitos propios del proceso de la historia de Malvinas, y vos en tu exposición te referiste a momentos claves, ¿no? de Alfonsín, de los 90, del 2003, del 2006, del 2012, y hay pero no llegaste a algunos momentos más recientes que a mí me interesaron mucho en la tesis, que es particularmente, o quizás por el momento en el que estamos, puse mayor atención, en el periodo del gobierno de Mauricio Macri. Y ahí hay algo que me resultó contraintuitivo, que es, por un lado, la caracterización del discurso de Macri siendo presidente y antes de ser presidente. Bueno, con esa visión economicista, poco soberanista sobre Malvinas, pero al mismo tiempo hay algunos diálogos rescatados y ricos y contraintuitivos entre quien era el secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruch, y familiares de víctimas, donde
él logra sortear algunas desconfianzas y avanzar en la causa de las identificaciones desde un lugar que no es la tradición, digamos, que es la explicación principal de la tesis de la inscripción en el campo nacional y popular de los derechos humanos, sino otro. Y sin embargo, hay una contribución ahí, o hay un avance que posicionaría este proceso en una historia más amplia de los derechos humanos en la Argentina, que no es solamente la nacional y popular. Eso es, digamos, te pediría como un poco de reflexión sobre este momento, que si hay ahí contradicciones o son contradicciones aparentes solamente, y hay una lógica jurídica que impulsa ese proceso al que Abruz se allana, pero me parece que es interesante pensar si eso había sido inscrito en cierta institucionalidad del Estado que hace que tenga una continuidad en ese proceso que va más allá de la posición ideológica de su gobierno y de las resistencias que, como decía Natalia, son de distintos sentidos, no solamente, digamos, las del campo nacional conservador, del nacionalismo conservador autoritario, porque también hay resistencias cruzadas. Y esa escena, bueno, me pareció muy honesta como está puesta en la tesis, pero creo que merece alguna reflexión. O a mí me interesa continuar la reflexión sobre esa continuidad que se da en ese periodo. Así que, felicitaciones. ¿Puedo agregar algo de esto? Creo que lo decís así, y yo lo dejé pasar, y ahora que Marcela lo menciona, me vuelve. Me parece que vos planteás de manera no muy tajante, pero interesante, que existe un mayor avance en derechos humanos en la causa Malvinas. Hay mejores avances en términos de derechos humanos en aquellos gobiernos que no ponen a la disputa de soberanía en el centro. Pensando en, por ejemplo, los primeros vuelos de los familiares a Malvinas, que fueron en los 90, dentro de un gobierno menemista, en que vos identificás como eso, que no puso la cuestión central de Malvinas, y después de nuevo esto que menciona Marcela con el macrismo. Y creo que eso, que lo mencionás, creo que es algo muy interesante, que es un gran aporte a entender por qué hay parte de los obstáculos. Eso, que lo pones ahí, pero es fuerte. Y es raro, pero es lo que terminás, como que lo terminás concluyendo sin decirlo, decir esta es mi conclusión. No, Pero por ahí no, eso, me parece que es para tener en cuenta. Por ahí no, pero creo que hay un tema de, o en la o porque hay una cuestión de soberanía, y es esto que mencionaba en mi anterior prevención, en cuanto a que la forma de violación de derechos humanos no es la que nosotros, los del campo de los derechos humanos, estamos acostumbrados a un solo Estado violador, ¿no? Sino que acá hay otras formas de violación, otras formas de violencia, en las cuales participa más de un Estado, que hace que suceda esta paradoja por ahí. No sé. Bueno, eso. ¿Querés contestar a todo como Sí. quieras, a preguntas puntuales, finales? No, bueno, Minutos. bueno, a ver, vamos a ver por cuál canalizamos. Algunas que son tal vez más sencillas y para ir contestando medianamente rápido. Sí, las dificultades que tengo de ser militante de la causa, de poder haber tenido el orgullo de acompañar a los excombatientes y a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, me coloca, lógicamente, en una situación muy particular, pero además me colocó en lo que hace en lo específico del campo Malvinas, en la necesidad de construirlo.
un término que ahora comprendemos fácilmente, y ayudar a deconstruir, tal vez Elsa me lo permite, y también lo charlábamos mucho con Chicha, a deconstruir también a muchos referentes de los derechos humanos en la necesidad de atender la causa Malvinas. Entonces yo pasé por ese proceso, para mí el campo Malvinas estaba alejado, y este documento también refleja las dificultades de aquellos, como dice Natalia muy bien, que venimos del campo de los derechos humanos y estábamos dejando relegada una causa nacional y popular como esta. Y desde luego que tiene implicancias epistemológicas y al mismo tiempo desafíos jurídicos. Después, en esta situación vinculada a los logros que se pueden generar en materia de derechos humanos, por ejemplo, citaban el caso de Abreu. Bueno, Malvinas se transformó en una política de Estado. Pero debería, para aclarar previamente esto, es cómo se llega a este punto. El CECIN La Plata, que es un organismo de derechos humanos, no es que reclama solamente la identificación de los cuerpos o las torturas. También denuncia el colonialismo, denuncia el imperialismo, denuncia la expropiación y el robo de nuestros recursos naturales, habla del litio, habla de un país bicontinental, es solidario con otros países del mundo. Entonces tiene un discurso que por lo general es molesto para muchos. Molesto para muchos. Es cierto que en los 90 hubo vuelos para que los familiares pudieran ir al cementerio de Darwin. Pero también es cierto que en los 90 se firmaron 17 acuerdos, denominados Acuerdos de Madrid, que fueron en muchos casos una entrega de soberanía. Es cierto que la Cruz Roja Internacional logró la voluntad del Reino Unido el 20 de diciembre del 2016. Pero también es cierto que ese año, poco tiempo antes, se firmó el Acuerdo Forador y Duncan, que le permitía al Reino Unido llevar adelante todas las acciones necesarias para la explotación comercial y la explotación económica en las Islas Malvinas. Entonces, ¿cuál es el discurso que se silencia? ¿A quiénes hay que acallar frente a estas políticas de memoria, verdad y justicia que se transforman en políticas de Estado? A aquellos que, además de pedir la identificación, reclaman, ¿sí?, y luchan contra el imperialismo y el colonialismo. Entonces, el discurso lavado que vamos a escuchar en torno a la identificación de los cuerpos no es el discurso de CECIN La Plata, que piden también se investiguen las torturas, que pide por los recursos naturales. Vamos a escuchar eventualmente a alguien que hizo mucho por la identificación, que es la Fundación No Me Olvides de Mar del Plata. Un ex soldado, conmovido por la situación, que hizo gestiones y se recuerda también el episodio donde va a salir el cantante Roger Waters, gracias a todos. Y hay una historia contada donde dicen que la identificación se logró porque Roger Waters habló con Cristina Kirchner y esa fundación, y Geoffrey Cardoso, un militar norteamericano, colaboró junto con un excombatiente en la identificación de los cuerpos. Y no se cuenta lo que tuvieron que transitar los soldados, los familiares, las organizaciones de derechos humanos para lograr esa identificación. Es una discusión que se planteó puntualmente con el equipo de antropología forense, y sé que a Natalia Federman la atraviesa particularmente porque lo hemos discutido. En su momento estaba Marco Somigliana, y cómo llevar adelante la identificación con la invisibilización de los principales actores. ¿Éramos capaces de soportar y aguantar todo eso? Sí, éramos capaces.
porque le dábamos paz, le dábamos tranquilidad y podíamos devolverle algo a esas familias. Aun cuando el grupo más militante y más luchador tenía que ser invisibilizado, como fue invisibilizado en el año 2017, cuando se hicieron todos los actos vinculados al proceso de identificación. Y claro, ¿qué hacer si hay alguien que se niega o no se niegue a la identificación, esa consulta? Bueno, acá voy a apelar tal vez a aquellos que creen que el derecho puede responder todo, se equivocan. Y voy a contar una pequeña anécdota. Tenía 10 años y en la Argentina se empezaban a hacer las identificaciones, y acá están Elsa, de los niños, y empezaba a formarse el equipo de antropología forense, por una cuestión también personal, y militante y de joven. Conocí a Clay Snob, que venía a casa, y un grupo de antropólogos que no eran abogados, que no eran antropólogos, empezaron a hacer las primeras exhumaciones con un hombre que está ahí sentado, que es mi padre, que los autorizó que sin título empezaron a identificar los cuerpos del cementerio de Boulogne. En ese contexto también se daba un gran desafío, porque a los abogados no les habían explicado qué era lo que tenían que hacer con los restos de los cuerpos, el valor de la identidad, del duelo. Hubo todo un desarrollo en torno a la verdad en los años 90 enorme. Pero ¿qué hacer también con los chicos? Y cito esto porque forma parte de los anales de Naciones Unidas. Vino el relator de Naciones Unidas a ver cómo se estaban llevando adelante los procesos de recuperación de identidad. Y había un juez en ese momento, que tenía, más joven que yo, que le pregunta a su hijo de 10 años, ¿qué haces si un día viene un juez y te dice que tu papá no es tu papá, que tenés otro origen, otra historia, otra verdad? Y con la simpleza, no del derecho, sino de un chico de 10 años, yo le dije, la verdad es la verdad. Y eso formó parte de un informe de Naciones Unidas. Y eso luego también fue lo que motivó a ese juez, a Chicha, a Elsa y a muchos, a trabajar en una línea que tal vez no estaba marcada de estructuras. Yo pretendo permanentemente utilizar las herramientas del derecho del pasado hacia el futuro. De eso es la memoria. O sea, la memoria puesta en el futuro nos permite tener, en el presente, y nos permite tener un mejor futuro. De eso habla Riquet también. Y nos pasó con todas las enseñanzas que tuvimos en los años 90, con el derecho a la verdad, con los fracasos de la PACO en la justicia argentina, pero los éxitos en la Comisión Interamericana, que logramos los juicios por la verdad. Y esas mismas herramientas acomodadas, utilizadas en el campo de Malvinas, son las que nos pueden permitir a destrabar el conflicto que tenemos con los excombatientes. No creo que no haya propuestas jurídicas, por el contrario. Trato, desde mi humilde saber, de analizar cada una de las categorías jurídicas con las cuales durante 40 años se les privó el acceso a la verdad a los excombatientes de Malvinas. El doctor Pablo Basel calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad. Y para citar a un juez de la Cámara de Casación, decían que no podía ser un crimen de lesa humanidad porque no era un ataque sistemático generalizado contra la población civil. Claro, después se desclasificaron los archivos, después trabajó el Ministerio de Defensa, donde vos también trabajaste, y en el año 2017 aparecieron un montón de documentación que permitió decir que las torturas sufridas por los ex soldados conscriptos eran ¿sí? Y fueron generalizadas. Pero también frente a eso planteamos otras alternativas. Cito ahora fallos jurídicos, ¿sí? Pero que pretendí que no fuera excesivamente jurídica. Mi primer tesis, la que está ahí,
Sí, o mi primer tesis, mi primer ensayo de tesis que intenté hacer en el año 2011, que se llama Crímenes de lesa humanidad, contaba qué era lo que había ocurrido hasta ese entonces y cómo se habían logrado sortear todos los obstáculos. Ese fue mi primer paso para después lograr hacer esto. Pero una de las propuestas que se realiza es que se analice esto como una grave violación a los derechos humanos, simplemente, y por lo tanto imprescriptible, porque hay fallos en ese sentido, derecho René, Expósito, bueno, Alves, no quiero aburrir en ese sentido. Los dictámenes y la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas también señala que no puede haber impedimento para juzgar estos hechos. Pero al mismo tiempo se propone, del mismo modo que lo propuso la Comisión Interamericana en 1998, como la pagó, que una opción para revitalizar la investigación de la causa Malvinas es generar juicios por la verdad. Pero no solamente para constatar las torturas, sino para recuperar la historia. Porque en la medida que nosotros sepamos las razones por las cuales en ese momento en específico nos llevaron a una guerra y cómo habían sido entrenados nuestros oficiales, nuestros suboficiales, que llevaron a más de 9.000 conscriptos a la guerra en las peores condiciones, vamos a poder conocer mucho más acerca del modo en que un Estado genocida, un Estado de facto, acompañado por medios de comunicación, de los que se hace mención expresamente, se apropiaron de una causa nacional para sostener un régimen de facto, porque fueron entrenados en la doctrina de la seguridad nacional. Y todo ese entrenamiento también se pudo ver y percibir durante los 74 días que duró Malvinas. Lo de la equiparación de las pensiones es un tema no central. Sí queda claro que la reparación es una de las respuestas que debe darse del campo de los derechos humanos, y ahí están las reparaciones, o sea, por vía de pensiones o económicas, que se le debe dar a quienes fueron víctimas del Estado en general, pero quiero aprovechar para contar otra historia en particular. Esto lo tiene definido la Corte, ¿sí? A quienes se les paga, a quienes no, quienes estuvieron en el TOAS, es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, pero lo sustancial y lo importante de todo esto es la denuncia que hicieron también los incómodos y molestos soldados conscriptos excombatientes del CECIN, que señalaron que aquellos que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad no podían ser beneficiarios de las pensiones de los excombatientes. Y así salió un decreto, creo que 2005, de Néstor Kirchner, quitándole las pensiones a todos aquellos que... suspendiéndolas. Pero veamos, ¿sí? En esta Argentina, así cada vez más liberal, cómo funcionó en los 90 los pedidos de reparación. ¿Sí? Tal vez esto no está, porque sintetizar algo, ¿sí? Esta historia en 250 páginas, realmente fue el mayor desafío. Tenía para mostrar, y esto sirve desde el punto de vista pedagógico, el cuadro que hicimos con la doctora Perelman en el año 2018, que trataba mucho de puño y letra, y que sirvió para el trabajo de taller de tesis con el resto de los compañeros. Pero solamente para contar el modo en que eran destratados los soldados conscriptos. En los años 90 hubo un reclamo por aquellos que habían muerto en el Belgrano, y claro, habían pasado los 10 años de prescripción, entonces el derecho al liso ya no, decía que no se podía dar ninguna clase de reparación. Salvo, ¿saben para quién? La Corte dijo,
firmaron ese contrato, se fueron a la guerra, pero prescribió los 2 años para reclamar. ¿Saben a quién le dieron indemnización? Al que tenía el bar de Belgrano, porque ahí había un contrato. El derecho muchas veces está alejado del sentido común. Entonces, la idea es, y rescato mucho, ¿sí?, que hayan puesto énfasis en esto, porque mi esfuerzo, tanto en lo cotidiano, en lo profesional y en esta tesis, fue tratar de hacer un abordaje interdisciplinario, aun cuando mi especialidad es la del derecho, como pueden verlo, y como de algún modo u otro también lo conocen. Creo que... Está muy bien. Una cosita que te preguntaba lo de las pensiones y las reparaciones, porque justamente como es una pensión honorífica y requiere haber sido honorable para la patria, y no una reparación como la que corresponde por violaciones a los derechos humanos, es que se pudo suspender. Y por eso yo creo que esa equiparación es problemática para la causa que el CECIM impulsó, que era los represores no pueden cobrar. Creo que al querer equipararlas, debilitas esa lucha. Esa, ¿me explico? O sea, como es una pensión y no es una reparación, hay discusiones del derecho internacional de los derechos humanos que pueden limitar esa pensión. Y justamente pensando en esa causa y en esa lucha, porque fue una lucha insistente del CECIM para que no cobren los represores, que creo que esa distinción merece más figura. Ahora es un ritual que lleva como 1000 años, esto de una defensa de tesis doctoral, vino de la Edad Media europea. Antes de la deliberación, que es secreta, tiene posibilidad de hablar, decir algo sobre el doctorando, sobre la tesis, el director de la tesis. Bueno, muchas gracias. Es un lugar muy difícil el del director, porque en realidad todos queríamos escuchar a Alejo y ahora queremos saber el resultado del dictamen. Pero en este caso, yo llevo 54 defensas de tesis de doctorado que dirigí. Y todas son particulares, pero este es particularísimo. Y en ese sentido voy a hacer algunas formalidades y algunas apreciaciones desde la pasión más profunda. Así como ustedes lo han hecho y con toda la inteligencia que han propuesto las apreciaciones y las preguntas. Entonces, la primera es, me parece extraordinario que un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús acepte la tesis tal como fue presentada por Alejo. Es una universidad con un contexto en torno a los derechos humanos y en torno a Malvinas, que hacer síntesis, y esta síntesis provoca, y ojalá tenga todas las repercusiones, va a provocar una especie de ondas expansivas que bienvenidas, porque de esto hay que hablar. Obviamente hay que hablar. Hace 40 años que tenemos que hablar. Entonces, lo primero es eso, un agradecimiento profundo. La segunda es que hayan aceptado, y en este sentido me parece que eso es lo que caracteriza, por lo menos lo caracteriza en este caso al doctorado, que hayan aceptado que Alejo no sea el abogado que hable solamente desde el derecho ligado a la profesión de la ciencia jurídica, y en este caso que yo lo dirija. Digamos, si esperaban algún abogado, estoy muy lejos de saber ser abogado,
y muy lejos de ser amigo de los abogados. Discúlpenme, pero es así. Entonces, la segunda cuestión, me parece que la tesis formalmente es una tesis de doctorado, que cumple todas las formalidades, que la defensa, yo me salía de la vaina por contestar, ¿está bien? Y Alejo contestó mucho mejor que yo no lo subestimo, pero ¿vieron qué pasa? Yo le digo nene a él, discúlpenme los padres, pero le digo nene. Y quería salir a contestar, bueno, obviamente, por eso es doctor, digamos, que Alejo y todo lo demás, por eso las respuestas fueron mucho mejores de las que yo había pensado. Entonces, desde el punto de vista formal, la verdad tengo una felicidad extraordinaria. Desde el punto de vista de las apreciaciones, creo que hay, permítanme, compañeras del jurado, creo que hay un error de enfoque en los análisis que han hecho. Espero que esto, pero yo sé que no, por eso me parece que con esa licencia. La tesis refiere a las disputas entre el movimiento de los derechos humanos y, en particular, la acción de 40 años del CECIN La Plata. A los efectos de síntesis se pone derechos humanos y Malvinas, pero la verdad, después uno lee la tesis y, por supuesto, estamos lejos de ser ricos en el DIN, ¿cómo se llama el muchacho que está acá, en el otro edificio? Trejo, González Trejo, Pestaña, estamos lejísimos de eso. Sí. Entonces, el encuadre, las disputas, están entre algunos que hace 40 años somos pares en haber sido víctimas y militantes por la denuncia contra esa victimización, y no los matices bien planteados, honestamente planteados, de la relación con el Estado, de la relación con los gobiernos, porque en realidad la tesis está alojada en otro lugar. Es probable, esta es una tesis de esas que en el grado doy metodología y en el posgrado doy talleres de tesis. Entonces, vieron que tesis hay muchos formatos. Esta es una tesis núcleo, que irradia, o también es una tesis llave. Es decir, que sin lugar a dudas tiene las inconsistencias que ustedes marcaron. Sin lugar a dudas. Alejo es el más consciente de todo sobre esto. Pero lo que concentra es la voz de un testigo que da testimonio. Y lo da en formato de tesis de doctorado. Esta es la primera tesis en la Argentina, por supuesto en la academia, que se aloja en ese lugar de la discusión y pone en superficie la discusión tan traumática. Fíjense, a 40 años todavía tenemos controversia si es parecida a la reparación sobre las pensiones, que a mí me parece una veleidad estilística, pero la verdad me parece que no tiene nada que ver con la tesis. Pero sin duda es una inconsistencia. En ese sentido, y vista la observación, habría que sacarla para que nadie se confunda. Pero no nos podemos confundir en cómo está el enfoque que Alejo nos propone. Porque Alejo a esta altura, por lo menos, yo pienso en mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado es una paparruchada, es una cuestión estilística. Acá estamos frente a un documento fundante que irradia a tremendas acciones que debieran transformarse en políticas públicas,
que el Estado las debería tomar. Y una última cosa. Tanto es así que los gobiernos del Estado argentino operaron en contra de, no quiero ser taxativo, pero de todas las acciones que el CECIM La Plata hizo en estos 40 años, que 5 años después que nosotros hablamos con Marco Somigliana y Luis von der Brieder, cuando se estaba gestando el equipo de antropología forense, 5 años después, nuestra hermana presidenta Cristina llamó al equipo de antropología forense y lo puso en orden a la identificación. Pero 5 años antes les estábamos diciendo a todos, en el 2007, con Gastón Marano, lo fuimos a ver, a Marco Somigliana. En el 87, perdón, ¿qué 2007? 87, perdón. Perdón. Bueno, cosa de la edad, un poco más de tiempo. Pero les estábamos diciendo, hay una nota en página 12, del 87 que lo dice. Les estábamos diciendo, vayan por acá, miren que... Y no había repatriación posible, tenía que haber identificación, y se tenía que averiguar las causas por las cuales habían muerto, porque ahí se iban a ver los maltratos, las torturas, el genocidio, el plan sistemático. Bueno, y las pensiones terminaron siendo aparentemente honoríficas. Al principio nos dieron una pensión de pobres menores y ausentes. Y terminaron siendo honoríficas porque metieron la mano a los milicos. Y sistemáticamente nosotros hemos tenido que parar acciones de compañeros legisladores, no de Milei, no de Juntos por el Cambio, no del radicalismo, compañeros, no sé si se entiende, legisladores que metieron todo el tiempo a los milicos adentro de las pensiones. Entonces, es cierto, si hay una contradicción sobre que no tenemos que decir pensiones igual que reparación, corrijámosla. Ahora, pongamos en valor lo que efectivamente dice la tesis, que es que sigue habiendo una disputa, y sigue habiendo una disputa no saldada, en considerar que Malvinas es producto de la continuidad del plan de terrorismo de Estado de la dictadura. No es una improvisación, y no es que torturaron en el medio del combate a los soldados porque se dormían en una guardia o porque los cabos o los oficiales eran brutos. No. Ya lo sabemos, que no es así y no debiéramos concederle a eso nada. Disculpen el énfasis, pero así soy. Gracias. Ahora, el ritual implica esta deliberación que es secreta, se quedan las miembros del tribunal, puede quedarse el director con voz pero sin voto, y también se van a quedar Joaquín y Laura, que van a asistir para hacer un acta formal, que va a decidir si lo admiten al claustro de doctores o no. En la época medieval decían que esos tribunales de París, de Bolonia, eran más duros que para llegar al cielo. En este caso no va a ser tan